Buenas tardes, chicos. Como tuvieron mucha dificultad con los tiempos futuros, the future tenses, voy a pasar a explicarle los tiempos futuros en español como hago siempre, gramaticalmente, para que puedan entenderlo bien. Vamos a hacer primero un pantallazo de lo que vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tiempos futuros vamos a ver? Vamos a empezar con el will y el going to, que son los típicos dos que se enseñan. Los presentes, present simple y present continuous. También vamos a ver el future continuous, después vamos a ver el future perfect y el future perfect continuous. Con ese vamos a terminar, más otra cosita que les quiero aclarar al final. ¿Sí? Primero vamos a empezar con los dos típicos que se enseñan ni bien empiezan a ver inglés, que es el famoso will y el going to. ¿Sí? El will, yo les quiero aclarar, porque por ahí no lo sabían, que el will forma en castellano la E o A acentuada, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. Si yo digo he'll go, estoy diciendo él ir, porque go significa ir, él irá, ¿sí? Otro ejemplo, si yo les digo I will study, es yo estudiaré. Ahora, ¿lo usamos en castellano? Más que nada en castellano rioplatense. No, para nada, muy a las perdidas. Pero en inglés sí se usa. Going to, el otro futuro en inglés. Ese going to se traduce en castellano como voy a. Por ejemplo, he is going to study. ¿Sí? Él va a estudiar. Es el que más usamos en castellano rioplatense. ¿Sí? Bien, esos son ejemplos de cómo se traducen. Ahora, ¿para qué se usan? Bueno, vamos a ver de vuelta, contraste entre will y going to. El will se usa para predictions, no evidence, o sea, predicciones sin evidencia. Por ejemplo, si yo soy fan de un cierto equipo de fútbol o de cualquier deporte, yo digo, qué sé yo, por ejemplo, Boca will win next championship. Boca va a ganar el próximo campeonato. Pero no tengo ni la más mínima idea, ni por ahí las estadísticas ni siquiera me avalan, pero yo me tiro el lance, ¿sí? Predictions, no evidence. Después, el libro le dice de otra forma. A mí me gusta decirle sudden decisions. O sea, sudden, para aquellos que no saben, significa en inglés repentinas. ¿Qué quiere decir repentinas? Del momento. Decisiones que tomo en el momento, ¿sí? Sudden decisions. Por ejemplo, ves bajar a una señora de un taxi con una valija pesada, I'll help you. Yo la ayudo. ¿Por qué nos cuesta usar ese tipo de futuro en inglés? Porque en castellano ese tipo de decisiones lo hacemos en presente. Yo la ayudo, fíjense, yo la ayudo. Ayudo, está en presente. En cambio en inglés es con futuro. I'll help you. ¿Qué sucede? Nos cuesta escucharlo también porque ellos nunca dicen I will help you. No se toman el tiempo de decirlo precisamente porque es algo repentino. Entonces I'll. ¿Sí? Bien. Después, se usa con probably. El libro en realidad les dice to express certainty. Para expresar certeza. Pero en la mayoría de los ejercicios les aparece que usen con probably. Ustedes lo han usado con cualquier otro futuro menos probably. ¿Sí? O sea, perdón, lo han usado con cualquier otro futuro menos will. Will se usa con probably y se parte la frase en el medio. O sea, yo tengo will, probably y el verbo. Por ejemplo, are you going to go to the party tomorrow? I will probably go. ¿Por qué acá no puedo usar, por más de que sea un plan, por qué no puedo usar el going to? Porque le estás poniendo probably. Y el going to es para algo que vos ya decidiste. El mismo probably te deshace la certeza de que ya lo decidiste, ¿no? Entonces I will, probably y el verbo que vos elijas, ¿sí? ¿Para qué usábamos el going to? Bueno, predictions, pero with evidence. Por ejemplo, vos estás parado afuera, estás charlando con un amigo, una amiga, ves que caen algunas gotas, ya se empieza a levantar viento, caen más gotas, pues decís, it's going to rain. Tenés toda la evidencia de que va a llover, ¿sí? Bien. ¿Para qué otro uso? Intentions or plans. Algo que vos tenés planeado, o intention no significa intentar, o intención.
sino que significa plan, decisión, ¿sí? El típico ejemplo es cuando vos terminás un proceso educativo, como por ejemplo la secundaria, decís, I'm going to university, I'm going to go to university, o I'm going to study at university, o si vas a trabajar, I'm not going to study at university, I'm going to work after school, ¿sí? Son planes, decisiones tomadas ya con antelación, con anticipación. Bueno, sigamos con los presentes. Present simple y present continuous son dos tiempos que pueden funcionar con sentido futuro. El present continuous como futuro se va a usar para fixed timetables, o sea, horarios fijos. Por ejemplo, the bus leaves, el colectivo se va, the movie starts, la película empieza. Lo mismo es en castellano. La película empieza a las 8, el colectivo se va a las 10, etc. Muchos de ustedes no usaron present simple en la prueba cuando les pedía horarios. Guarda, cuando son horarios, present simple. ¿Y para qué se usa el present continuous? El present continuous se usa para short term plans. Short term, future, obviamente, plans, ¿sí? El libro no se los traía, si se los traía más complicado, yo se los achiqué. ¿Qué significa short term future plans? Vamos a traducirlo. Planes futuros a corto plazo. Short term significa a corto plazo. Long term a largo plazo. Bueno, para long term precisamente usarían el going to. Para short term usarían este present continuous. Por ejemplo, I'm seeing the doctor tomorrow. ¿Sí? Voy a ver al doctor mañana. La traducción se sigue haciendo en castellano con voy a, como el going to. Pero en inglés, si es a corto plazo, debo usar el present continuous. Ahora ustedes me dirán, pucha, profe, yo cómo sé cuándo es a corto plazo o a largo plazo. Generalmente, estos ejercicios de futuro les hacen contrastar tiempos. O sea, una oración va a ir en going to, la otra va a ir en present continuous. Ustedes tienen que ser vivos, leer hasta el final. Como yo siempre les digo que ustedes no me hacen caso, tienen que leer hasta el final y fijarse, ¿cuál es más a corto plazo? ¿Cuál es más a largo plazo? Bueno, y ahí voy mechando. Casi siempre, o siempre, con tomorrow, next week, ese tipo de expresiones, es a corto plazo, van a usar el present continuous. El único ejemplo que puedo encontrar en español para darles con el present continuous como futuro es con el verbo go, y es me estoy yendo mañana. Pero guarda, porque eso es algo nuevo en el español y no está bien visto y no es legal, digamos, no es gramatical en español. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a lo futuro. Acá es donde se complica la cosa. ¿Por qué? Porque las frases se hacen largas y cuesta entender, así que presten atención. Future continuous. Lo primero que debemos saber es que no es igual al present continuous. ¿Por qué? Porque el present continuous era, es, are, am, más un verbo ing. Esto es future continuous. ¿Qué es el future continuous? Es will, be y verbo ing. El be debe estar sí o sí. Si no está el be, como siempre les digo, está mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir estaré haciendo algo. Ella estará haciendo algo. Esto es estar, cero estar. Como vimos al principio, el will es AE. Entonces es estaré haciendo algo. Si no está el be, está mal. Bueno. Uses. ¿Para qué se usa? Primero, para actions in progress in a time period. Obviamente estamos hablando del futuro. Y acá les dibujé una línea de tiempo. Supónganse que ustedes están acá en el presente pensando sobre lo que van a hacer en el futuro, ¿sí? Esto va a estar en progreso. ¿Cómo sé que va a estar en progreso? Porque no sé cuándo va a empezar, por eso les dibujé una línea punteada entre el presente y el futuro, y tampoco sé cuándo va a terminar, por eso dejé la línea del tiempo sin terminar. Lo que sí saben es que van a estar estudiando, ¿sí? Fíjense, ahí yo lo dije en futuro continuo en español. Voy a estar estudiando. Estar estudiando, ¿sí? Por ejemplo, I will be reading all evening. Voy a estar leyendo toda la noche, ¿sí? Está en progreso. Esa es la principal diferencia entre el future continuous
y el future perfect, que ahora en un ratito lo vamos a ver. ¿Para qué se usa el future continuous? Future continuous se usa para planned future events. Por ejemplo, we will be traveling to the sea in the summer. Estaremos viajando al mar o a la costa en el verano. Acá es donde se roza con el going to, ¿sí? Y apenas un poquito con el present continuous, porque los tres, going to, present continuous, future continuous, se usan para eventos que están planeados. Pero acuérdense que el going to a largo plazo, el future continuous a corto plazo, y este insiste más en el transcurso, como vimos recién en la línea de tiempo, en el transcurso que te va a llegar, por ejemplo, viajar para ir al mar, ¿sí? Otro uso del future continuous. Assumptions significa guesses, o sea, algo que vos pensás que por ahí puede pasar, una opinión. Assumptions about the future o también the present. Por ejemplo, I'm sure, yo estoy seguro, I'm sure Mark will be starting now. Fíjense que now marca que es presente. Y acá les puse un must. ¿Por qué? Esta es una opinión, algo que yo pienso que está pasando ahora, por eso now. Y cuando está pasando ahora, el will es perfectamente reemplazable por el must. Por ejemplo, I'm sure Mark must be starting now. Es lo mismo que decir I'm sure Mark will be starting now, ¿sí? Cuando tengan duda, reemplácelo por el must. A ver, ¿se puede reemplazar por el must? Sí, entonces presente. Vamos a pasar al future perfect. Future perfect. Antes que nada, el future perfect no es igual al present perfect. El present perfect se arma con have o con has, dependiendo de la persona, más un verbo en participio. Esto es el will, porque por eso es futuro. El will con el have. El will siempre requiere un verbo en infinitivo, entonces olvídate del has. Va a ser siempre have. No importa si es I, you, we, they, she, he, siempre have, nunca has. Will, have, pasado participio. Pasado participio, repasemos, quería decir un verbo con ed o de, o un verbo irregular en la tercera, no segunda, tercera lista. ¿Para qué se usa el future perfect? For actions completed. En la línea de tiempo de que yo estoy pensando que voy a tener que estudiar, acuérdense que la acción estaba en progreso, ¿sí? Al momento de hablar. O sea, este es el future continuous. La acción está en progreso. No sé cuándo empieza, no sé cuándo termina. Lo que sí me importa es lo que voy a estar haciendo. Acá no. Acá sí sé cuándo empieza, a pesar de que no lo diga. Y sí sé cuándo termina, y casi siempre lo digo. 8 p.m. dice ahí, ¿sí? Acá estudiando, acá ya estoy haciendo otra cosa, viendo Netflix. Entonces, I will have studied by 8 p.m. ¿Qué está diciendo ahí? Habré estudiado para las 8. Eso quiere decir que vos arrancaste acá y hasta las 8, acuérdense, acá no sé cuándo arranqué y no me importa, pero sí sé cuándo terminé. Hasta las 8 estuve estudiando, entonces I will have studied. Ya está completo. Actions completed, ¿sí? Porque está completa la acción es que yo puedo usar el verbo finish. En vez de decir I will have studied, esto aplica la fórmula will have, verbo participio. Puedo decir will have finished, que también es un verbo en participio, pero si uso el finished, el otro verbo que voy a usar, estoy hablando de estudiar, tiene que estar en ing. ¿Por qué? Por capricho del finish, no del future perfect. Entonces, acuérdense, si uso el finish, I will have finished studying by 8 p.m. ¿Qué diferencia hay entre I will have studied y I will have finished studying? No mucho. La única diferencia es que con el finish vos enfatizás que de por fin terminé y puedo ver Netflix. ¿Sí? Nada más. Pero ambos dos, si uso el finished más el studying o el studying directo, usan la fórmula que les enseñé. Will have, verbo participio. Bien. Vamos al último.
Future Perfect Continuous. El teacher, qué complicado, mezcla 3 tiempos. Sí, mezclas 3 tiempos, es cierto. Mezcla el will, el have y el ing. Por eso la fórmula es tan larga. Es will. Have, como les dije recién, has no, olvídense porque will lleva verbo infinitivo. Más been, se lo marqué en mayúscula porque si no está el been, está mal. Más verbo ing. ¿Por qué? Tiene que estar el been, si no está mal. Pues yo preciso decir, habré estado estudiando, por ejemplo. Este es el estado. Si no está el been, está mal. Y acuérdense, el has nunca en estos casos. Por ejemplo, yo estoy parado acá en el presente, el mismo ejemplo que recién. Estoy pensando que voy a estar estudiando, que termino a las 8. Ahora fíjense cómo cambia acá el tema. Primero sé cuándo arranco, a las 12. Supónganse. También sé cuándo termino, a las 8. Y después qué voy a hacer no me importa. Pero sí sé que durante todo este proceso, que es lo que le importa al Future Perfect Continuous, voy a estar estudiando. Entonces yo estoy parado en el presente y digo, by 8 p.m., o sea, hasta que llegue a este horario, arrancando de las 12, I will have been studying for 8 hours. Un montón, ¿sí? ¿Qué es lo que le importa al Future Perfect Continuous? La cantidad de horas, o de tiempo en general, que vos estuviste haciendo algo, que vas a estar haciendo algo, mejor dicho, ¿sí? La cantidad. En cambio, al Perfect le importa llegar acá. No le importa cuándo arrancaste, qué hiciste en el medio, o sea, qué hiciste tanto no le importa que llegaste acá. Por eso es que el Future Perfect Continuous va a usar la frase by, con alguna expresión de tiempo, por ejemplo 8 p.m., y una cantidad de tiempo, porque enfatiza el proceso. Y por último, les quiero decir, que en esto también le erraron fiero, las palabras de tiempo, time words, van siempre con presente. Palabras de tiempo son when, before, as soon as, after. El libro tiene más. Acá yo les puse puntos suspensivos. Por ejemplo, when I get home, I'll go to bed. Cuando llegue a casa, me iré a la cama o me iré a dormir. No, when I will get. No es cuando voy a llegar a casa ni en español. No, es una locura. No se les ocurre nunca hacer eso. Cuando voy a llegar a casa, antes de que voy a llegar a casa. Así hablan los nenes cuando están aprendiendo a hablar. Tan pronto como voy a llegar a casa, no, es tan pronto como llegue, antes de que llegue, después de que llegue, cuando llegue, etcétera, etcétera. Siempre en presente, nunca en futuro. Acuérdense. Bueno, repasen.